Bueno, ahora vamos a empezar con el tema de replicación. Bueno, vamos a hablar sobre dogma central, biología molecular. Bueno, las células deben de tener una característica de poder generar nuevas células para perpetuarse, es decir, tener la capacidad de generar una célula igual a ella, que cumpla con sus mismas funciones, tanto en células eucariotas como procariotas, y estas tienen que hacer dicha replicación del material genético. Bueno, una diferencia entre estas es que en células procariotas la duplicación del material genético se da en el citoplasma y en las eucariotas lo hacen en un núcleo definido, ya que en él se encuentra el material genético de la misma. Bueno, en las células eucariotas su replicación es extremadamente rápida. No está tan regulada y bueno, nosotros no la podemos hacer de manera rápida, puesto a que tenemos el ciclo celular, que va a ser el encargado de coordinar cada movimiento que la célula vaya a realizar, y la replicación se dará en la fase S del ciclo celular. Bueno, el ciclo celular se va a dividir en 4 fases: en fase G1, fase S, fase G2 y fase M. Y estas van a regular el crecimiento. Bueno, la replicación únicamente se va a dar en la fase S, que es el síntesis de DNA. Bueno, las bacterias no tienen ciclo celular y lo hacen en el citoplasma y no tienen coordinación alguna. En cambio, nosotros lo tenemos que hacer exclusivamente en la fase S del ciclo celular. Bueno, ahora tenemos la teoría conservativa. Bueno, existen 3 teorías. Aquí podemos ver que la cadena azul es de la cual vamos a estar copiando y la roja es la que se va a sintetizar. Bueno, aquí decían Watson y Crick, nos decían que el DNA tiene doble cadena y por lo tanto existen 3 teorías. Una es la teoría conservativa. Aquí podemos ver que el DNA, de algún modo, la cadena madre se iba a quedar igual y esa misma copiamos a la cadena hija. Bueno, la cadena de la célula original se va a quedar igual y de las 2 hebras era nueva y se llama conservativa, puesto que el DNA de la célula original se va a conservar. Bueno, también tenemos la teoría dispersiva. Esta es que la de color rojo es lo nuevo y lo azul es la madre. Esta dice que a partir de las células viejas se va a generar una nueva. Y tenemos la teoría semiconservativa. Bueno, la teoría semiconservativa dice que una de las cadenas, para facilitar su copiado, se conservará una de las cadenas y a partir de ella se va a poder sintetizar una nueva. Es decir, se va a poder formar una nueva. Bueno, ahora tenemos un experimento de Mendelssohn y Salt. Bueno, ellos hicieron un experimento para poder saber acerca de la replicación. Para ello, crecieron unas bacterias a las que nombraron nitrógeno marcado radiactivamente. ¿Por qué usaron nitrógeno? Bueno, porque para medir la replicación del DNA marcaron radioactivamente al nitrógeno. Bueno, en este cultivo fue que hicieron crecer a las bacterias y le pusieron radioactivamente al nitrógeno 15. Las dejaron crecer a las mismas con otras que no tenían radioactividad en el nitrógeno. Bueno, a las bacterias las dejaron replicarse, es decir, que deben de tener al nitrógeno 15 para poder marcarse radioactivamente. Ya que las bacterias se duplicaron, ya no van a tener nitrógeno radioactivo. La radioactividad iba disminuyendo porque al duplicarse el DNA no iba incorporando al nitrógeno 15, ya que únicamente había nitrógeno 14 y esta teoría
semiconservativa porque una cadena se queda y la otra cambia. Es decir, que esto fue para comprobar la teoría semiconservativa. Ahora vamos a hablar sobre la replicación de ADN. Bueno, la replicación es un proceso que la célula va a utilizar porque no tiene todo su material genético duplicado. El RNA se debe duplicar completamente para que la célula hija pueda ser exactamente igual, es decir, que contenga las mismas características y el mismo material genético que la célula madre. La replicación se usa para que a partir de una cadena vieja se puedan sintetizar nuevas cadenas y la hija pueda conectar con la madre adecuadamente. Las enzimas en la replicación ADN deben guiar correctamente al ADN. Las enzimas únicamente van a poder ir de 5' a 3', ya que estas son eficientes, es decir, que es muy raro que suceda un error, y si esto llega a suceder, las enzimas son capaces de corregir dicho error, puesto que los errores son muy poco probables de que sucedan. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, aquí dice que el DNA es una doble cadena y para poder usarse la doble cadena de DNA, la polimerasa se debe abrir, es decir, que debe romper los puentes de hidrógeno a través de una enzima llamada helicasa. Bueno, está la helicasa. La helicasa es aquella que va a permitir que se rompan los puentes de hidrógeno para abrir el DNA. Se ocupan pinzas en cada parte de la cadena, que son las SSBP, que son estas. Y estas son conocidas como Single Strand Binding Protein. Bueno, estas, para mantener abierta la cadena, el DNA se debe desenrollar con ayuda de la enzima topomerasa, puesto a que el DNA es algo que va a estar enrollado, digamos algo así, va a estar enrollado, entonces debe de desenrollarse. Bueno, una vez abierta, se localiza la cadena de 5' a 3' y de 3' a 5' para poder empezar la replicación, que se hace con ayuda de un molde llamado prime o cebadores, y el RNA sirve como guía, y el enlace fosfodiéster es el que va a unir a dos nucleótidos.